Salve Mater misericordiae, Mater Dei et Mater veniae. ¿Por qué la Iglesia es la gran defensora de María? Porque María es nuestra madre, ya que la recibimos de Jesús en la cruz. La gran promesa en Génesis dice que quienes podrían vencer la descendencia de la serpiente serían los hijos de la descendencia de la mujer. Nosotros somos la descendencia de María, la primera que aceptó a Cristo como Señor y Salvador, la primera que recibió la unción del Espíritu Santo, la primera que se desposó con Él, Santísima Inmaculada. Y es que la contemplación del misterio del nacimiento del Salvador ha impulsado al pueblo cristiano no solo a dirigirse a la Virgen Santísima como a la Madre de Jesús, sino también a reconocerla como la Madre de Dios. En la primera comunidad cristiana, mientras crece entre los discípulos la conciencia de que Jesús es el Hijo de Dios, resulta cada vez más claro que María es la Madre de Dios, la Theotokos. Se trata de un título que no aparece explícitamente en los textos evangélicos, aunque en ellos se habla de la Madre de Jesús y se afirma que Él es Dios. Por lo demás, presentan a María como Madre del Emanuel, que significa Dios con nosotros. Surge un movimiento de protesta en el siglo V, cuando Nestorio, patriarca de Constantinopla, puso en duda la legitimidad del título Madre de Dios. Nestorio afirmaba los siguientes errores: que hay dos personas distintas en Jesús, una divina y otra humana. 2. Sus dos naturalezas no estaban unidas. 3. Por lo tanto, María no es la Madre de Dios, pues es solamente la Madre de Jesús hombre, decía Nestorio. 4. Que Jesús nació de María solo como un hombre y más tarde asumió la divinidad y por eso le decimos que es el Hijo de Dios, que es Dios. Vemos que estos errores de Nestorio, al negar que María es Madre de Dios, niegan también que Jesús es verdaderamente una persona divina que asume una naturaleza humana. Las dificultades y las objeciones planteadas por Nestorio nos brindaron la ocasión para reflexionar y hacer algunas aseveraciones útiles para comprender e interpretar correctamente este título. La expresión Theotokos, que literalmente del griego significa la que ha engendrado a Dios, a primera vista puede resultar sorprendente porque suscita la pregunta: ¿cómo es posible que una criatura humana engendre a Dios? La respuesta de la fe de la Iglesia es clara. La maternidad divina de María se refiere solo a la generación humana del Hijo de Dios y no a la generación divina. El Hijo de Dios fue engendrado desde siempre por Dios Padre y es consustancial a Él, como decimos en el credo. Evidentemente, en esa generación eterna, María no intervino para nada. Así pues, al proclamar a María Madre de Dios, la Iglesia desea afirmar que ella es la Madre del Verbo encarnado, que es Dios. Su maternidad, por tanto, no atañe a toda la Trinidad, sino únicamente a la segunda persona, al Hijo, que al encarnarse tomó de ella la naturaleza humana. María es Theotokos, y lo es siempre en relación a la fuerza y al dinamismo de la presencia del Espíritu Santo, porque el Hijo de Dios fue concebido por obra del Espíritu Santo. Siendo la Madre de Jesús hombre, es también pues la Madre de Dios, y por esto se puede llamar a María como Theotokos, Cristo Tokos, y la Madre de Jesús. María es pues aquella que más que a ninguna otra criatura experimenta la presencia salvadora, santificadora del Espíritu Santo. María viene a ser enaltecida por una función salvífica que se le ha encomendado y que la compromete enteramente cuerpo y espíritu, sentimiento y libertad, mente y corazón, orientándola y proyectándola armoniosamente a la generación humana del Hijo de Dios. La maternidad es una relación entre persona y persona. Una madre no es madre solo del cuerpo o de la criatura física que sale de su seno, sino de la persona que engendra.
En la Theotokos, la Iglesia, por una parte, encuentra la garantía de la realidad de la encarnación, porque si la madre fuera ficticia, sería ficticia también la carne, y serían ficticias también las cicatrices de la resurrección. Y por otra, contempla con asombro y celebra con veneración la inmensa grandeza que confirió a María aquel que quiso ser hijo suyo. La expresión Madre de Dios nos dirige al Verbo de Dios, que en la encarnación asumió la humanidad de la condición de ser un hombre, para elevar a ese hombre a la filiación divina. La maternidad divina de María fue el primer dogma mariano, y eso nos queda perfectamente claro a todos nosotros los católicos. Fue promulgado en el Concilio de Éfeso en el año 430. En aquel tiempo ya se decía que era creído desde los orígenes del cristianismo que María había dado a luz al Dios vivo, segunda persona de la Santísima Trinidad, el Emmanuel o Dios con nosotros. María es verdadera madre ya que ella fue partícipe activo de la formación de la naturaleza humana de Cristo, de la misma manera en la que todas las madres contribuyen a la formación del fruto en sus entrañas. María es verdadera madre porque Jesús es verdadero hombre. El magisterio ha sostenido de manera unánime y de forma ininterrumpida este dogma que tenemos los católicos la obligación de creer por la fe. El Concilio de Éfeso definió solemnemente que la Santísima Virgen es Madre de Dios. Negar que María es Madre de Dios es negar que el Verbo se hizo hombre, es negar la encarnación del Hijo de Dios. La maternidad de María fue también afirmada por otros concilios universales, como el de Calcedonia en el año 451 y el segundo de Constantinopla en el año 553. La fe católica enseña que Dios, a la vez que formó una naturaleza humana en el seno inmaculado de María, se hizo sujeto del hombre concebido en María por obra del Espíritu Santo. De manera que, desde el instante en que la Virgen dijo, Fiat, hágase en mí, el Verbo pudo decir, este hombre soy yo. Jesús, engendrado por obra del Espíritu Santo, es verdadero hombre porque tiene una naturaleza real y perfectamente humana. Y es verdaderamente Dios porque la persona que sustenta esa naturaleza no es otra que la del Verbo, el Verbo de Dios hecho hombre, el Verbo eterno. Misteriosamente viene a ser hombre, uno de nuestra misma especie, alguien que con una naturaleza igual a la nuestra, salvo con la diferencia de que Él no conoció pecado, pero con una singularidad irrepetible. Ese hombre es el Verbo, es el yo de ese hombre Jesús, es el yo divino del Verbo que se ha encarnado y que ha puesto su tienda, su morada entre los hombres. Que María es madre del hombre Jesús, no tiene duda, por la sencilla y contundente razón de que le da todo lo que una madre le da a su hijo. Pero es preciso añadir enseguida que las verdaderas madres lo son del Hijo completo, es decir, de la naturaleza y de la persona. Entonces María es Madre de Dios, no porque lo haya engendrado en la eternidad, sino porque lo engendró hace más de 2000 años en la encarnación. Dios no necesita una madre, pero la quiso tener para acercarse a nosotros con infinito amor. Dios, pues, es el único que pudo escoger a su madre y escogió a la Santísima Virgen María, quien es y será siempre la Madre de Dios.